¿El bautismo tiene raíces en ritos paganos? Spinoza revela la purificación robada. ¿Alguna vez te has preguntado si los rituales más sagrados de tu religión podrían tener orígenes completamente diferentes a lo que te enseñaron? ¿Y si te dijera que el filósofo más radical del siglo XVII ya había descubierto cómo las ceremonias espirituales fueron robadas y transformadas a lo largo de la historia? Hoy vas a descubrir una verdad que las instituciones religiosas prefieren mantener en silencio. Antes de continuar, me gustaría saber algo sobre ti. ¿Desde qué país nos estás viendo en este momento? ¿Son las 5 de la tarde en Argentina, las 3 en México, o tal vez las 10 de la noche en España? Compártelo en los comentarios porque me encanta saber cuán global es nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Y si estás viendo esto desde tu celular, toca ese botón de me gusta ahora mismo, porque realmente ayuda a que este contenido llegue a más personas que necesitan conocer esta información. ¿Sabías que cada domingo millones de personas presencian un ritual que tiene más de 3000 años de antigüedad, pero que no se originó donde creen? El bautismo cristiano, esa ceremonia que se supone marca el nacimiento espiritual de una persona, en realidad es una compilación sofisticada de prácticas paganas que existían mucho antes de que el cristianismo apareciera en la historia humana. Pero aquí viene lo fascinante. Baruch Spinoza, ese genio judío que fue excomulgado por atreverse a cuestionar las verdades establecidas, ya había identificado este patrón de purificación robada en el siglo XVII. Su filosofía nos da las claves para entender cómo las religiones toman prestadas, adaptan y finalmente se apropian de rituales de otras culturas, presentándolos como revelaciones divinas únicas y originales. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el agua es tan importante en prácticamente todas las religiones del mundo? ¿Por qué desde las orillas del Ganges en India hasta las aguas del río Jordán en Palestina, los seres humanos han buscado en el agua una forma de limpiar no solo sus cuerpos, sino también sus almas? La respuesta te va a sorprender y probablemente cambiar para siempre la forma en que ves uno de los sacramentos más importantes del cristianismo. Antes de que el primer cristiano pisara este planeta, antes de que Juan el Bautista sumergiera a Jesús en las aguas del Jordán, antes incluso de que los primeros evangelios fueran escritos, ya existían en el mundo mediterráneo complejas ceremonias de purificación acuática que prometían exactamente lo mismo que promete el bautismo cristiano hoy. Una transformación espiritual, la limpieza del pecado y el renacimiento a una nueva vida. Pero ¿cómo es posible que esto no sea conocimiento común? ¿Por qué las instituciones religiosas han mantenido estas conexiones históricas en las sombras durante tanto tiempo? La respuesta tiene que ver con poder, control y la necesidad de mantener la ilusión de originalidad divina que sostiene la autoridad religiosa. El Imperio Romano, esa vasta civilización que dominó el mundo conocido durante siglos, había desarrollado un sistema extraordinariamente sofisticado de rituales de purificación conocido como lustratio. Esta no era una ceremonia menor o secundaria. Era el ritual oficial del Estado romano para limpiar personas, objetos, lugares e incluso ejércitos enteros de cualquier contaminación espiritual. ¿Te imaginas las implicaciones de esto? Los mismos elementos que hoy consideramos exclusivamente cristiano, el agua bendita, las aspersiones rituales, incluso el uso del hisopo para rociar agua sagrada, todo esto ya estaba perfectamente establecido en las ceremonias romanas siglos antes de que el cristianismo existiera como religión organizada. Pero Roma no estaba sola en estas prácticas. En los misterios egipcios dedicados a la diosa Isis, uno de los cultos más populares del mundo mediterráneo antiguo, los iniciados pasaban por un proceso de purificación acuática que incluía la confesión de pecados ante otros devotos, seguida de un baño ritual que supuestamente los limpiaba de todas sus faltas pasadas. ¿Te suena familiar?
Los paralelos son tan evidentes que resulta imposible ignorarlos. En estos rituales isíacos, el agua no era simplemente un elemento de limpieza física, era considerada un agente de transformación espiritual que podía cambiar fundamentalmente la naturaleza del alma humana. Los iniciados emergían de estas aguas como nuevas personas, liberadas de su pasado pecaminoso y listas para comenzar una vida regenerada. ¿Y qué hay de los propios judíos, el pueblo del cual supuestamente surgió el bautismo cristiano? Mucho antes de que Juan el Bautista apareciera en escena, las comunidades judías ya habían desarrollado un complejo sistema de purificaciones rituales que involucraban agua. Los levitas, la clase sacerdotal del judaísmo, estaban obligados por la ley religiosa a realizar abluciones específicas antes y después de cumplir sus deberes en el templo. Pero donde la cosa se pone realmente interesante es con los esenios, esa comunidad judía sectaria que vivía en el desierto cerca del Mar Muerto. Los descubrimientos arqueológicos en Qumrán han revelado que estos grupos ya practicaban formas de bautismo comunitario que incluían la inmersión completa en agua como símbolo de purificación espiritual y renovación moral. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O evidencia clara de que el bautismo cristiano es en realidad una síntesis de tradiciones mucho más antiguas? Aquí es donde entra Spinoza con su genio filosófico. Este pensador revolucionario entendía que las prácticas religiosas no surgen en el vacío. Son el resultado de procesos históricos complejos donde las ideas migran, se transforman y se reinterpretan según las necesidades de cada época y cultura. Para Spinoza, lo que las religiones llaman revelación divina es en realidad un proceso muy humano de evolución cultural. Las comunidades toman elementos que encuentran útiles o poderosos de otras tradiciones, los adaptan a sus propias necesidades y gradualmente los integran hasta que se vuelven propios. Este proceso de purificación robada no es algo accidental o casual, es la forma natural en que las ideas religiosas se desarrollan y propagan. Pero, ¿qué significa esto para el bautismo específicamente? Significa que cuando los primeros cristianos adoptaron esta práctica, no estaban inventando algo nuevo, estaban seleccionando y combinando elementos de las tradiciones de purificación que ya existían en su mundo cultural. La genialidad del cristianismo primitivo no fue crear el bautismo, sino darle un nuevo marco teológico que lo hiciera tremendamente poderoso y atractivo. Mientras que las purificaciones paganas eran generalmente repetibles y se enfocaban en limpiezas temporales, los cristianos hicieron del bautismo un evento único e irreversible que marcaba una transformación permanente en la relación del individuo con lo divino. ¿Te das cuenta de la brillantez de esta estrategia? Al tomar un ritual familiar y darle un significado completamente nuevo, los primeros cristianos pudieron atraer a convertidos que ya entendían el concepto de purificación acuática, pero que ahora podían experimentarlo como algo radicalmente diferente y más poderoso. El proceso fue gradual, pero sistemático. Juan el Bautista, que según todos los indicios había sido influenciado por las tradiciones esenias, transformó las abluciones repetibles del judaísmo en un bautismo de arrepentimiento que se realizaba una sola vez. Era como tomar un medicamento que necesitabas tomar todos los días y convertirlo en una vacuna que te protegía para toda la vida. Pero ¿qué pasa con Jesús mismo? Aquí es donde la historia se vuelve particularmente fascinante. Los evangelios más antiguos, los llamados sinópticos, no mencionan que Jesús haya bautizado a nadie durante su ministerio. Solo el Evangelio de Juan, escrito mucho más tarde y con claras intenciones apologéticas, presenta a Jesús como alguien que bautizaba. ¿Por qué esta discrepancia? Los estudiosos sugieren que las comunidades cristianas primitivas necesitaban justificar teológicamente por qué estaban practicando el bautismo si su fundador aparentemente no lo había enfatizado. La solución fue crear narrativas que presentaran a Jesús como promotor del bautismo
incluso cuando la evidencia histórica más antigua sugiere que no fue así. Esto nos lleva a una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Cuánto de lo que consideramos auténticamente cristiano es en realidad una construcción posterior diseñada para dar coherencia teológica a prácticas que se adoptaron por razones históricas y culturales? La respuesta de Spinoza sería que esto es perfectamente natural y no necesariamente problemático. Para él, las religiones son sistemas humanos de significado que evolucionan constantemente. El hecho de que el bautismo tenga raíces paganas no lo hace menos válido o poderoso, simplemente nos ayuda a entender cómo funcionan realmente las tradiciones religiosas. Pero ¿qué evidencia concreta tenemos de estas conexiones? Los testimonios históricos son abundantes y provienen de fuentes tanto cristianas como paganas. Tertuliano, uno de los primeros teólogos cristianos, escribiendo a finales del siglo II, menciona específicamente que en los juegos apolinaristas y eleusinos se practicaban bautismos que supuestamente producían regeneración y remisión de pecados. ¿Te parece familiar esa terminología? Son exactamente las mismas promesas que hace el bautismo cristiano. Tertuliano no está negando estas similitudes. De hecho, las usa como evidencia de que el diablo había falsificado los sacramentos cristianos en las religiones paganas para confundir a los fieles. Esta explicación de Tertuliano revela algo fascinante sobre la mentalidad cristiana primitiva. En lugar de reconocer que habían adoptado prácticas existentes, preferían argumentar que el diablo había copiado por adelantado los rituales cristianos en las religiones paganas. Es una lógica retorcida, pero que permitía mantener la ilusión de originalidad divina. Los cultos mistéricos del Imperio Romano proporcionan evidencia aún más específica. En el mitraísmo, esa religión militar que competía directamente con el cristianismo por la lealtad de los soldados romanos, existían ceremonias de iniciación que incluían lavados rituales y aspersiones con agua que supuestamente producían regeneración espiritual. ¿Coincidencia? Los ritos mitríacos incluían también comidas ceremoniales con pan y vino que simbolizaban la participación en la vida divina. Si esto te suena como la Eucaristía cristiana, no estás equivocado. Los paralelos son tan numerosos y específicos que resulta imposible argumentar que surgieron independientemente. En los misterios de Eleusis, esas ceremonias secretas que prometían a los iniciados conocimiento especial sobre la vida después de la muerte, también encontramos el uso ritual del agua como elemento de purificación y transformación. Los iniciados pasaban por un proceso que incluía ayuno, purificación acuática y la revelación de secretos divinos que supuestamente los preparaban para una muerte bendita. ¿No te parece que estos elementos, bautismo, revelación de misterios divinos, promesa de vida eterna, son exactamente los componentes centrales del cristianismo? La diferencia no está en los elementos básicos, sino en la forma específica en que se combinan y el marco teológico que los sostiene. Pero la evidencia más contundente viene de las propias fuentes judías precristianas. Los manuscritos del Mar Muerto han revelado que las comunidades esenias no solo practicaban bautismos rituales, sino que tenían una teología sofisticada sobre la purificación espiritual que incluía conceptos como el renacimiento en el espíritu y la transformación moral permanente. ¿Te das cuenta de las implicaciones? Esto significa que incluso los elementos teológicos más distintivos del bautismo cristiano, la idea de renacer espiritualmente, la transformación permanente del alma, ya existían en el judaísmo sectario antes de que apareciera el cristianismo. Los esenios hablaban de un bautismo en Espíritu Santo que limpiaría a los elegidos de todas sus iniquidades. Tenían rituales de inmersión que marcaban la entrada oficial en su comunidad. Creían que estas purificaciones acuáticas eran necesarias para la salvación final. ¿En qué se diferencia esto del bautismo cristiano? La respuesta honesta es que las diferencias son menores que las similitudes.
El cristianismo tomó la estructura básica del bautismo esenio, le añadió el elemento de identificación con la muerte y resurrección de Jesús y lo presentó como una revelación completamente nueva. Pero esto hace que el bautismo cristiano sea falso o inválido. Desde la perspectiva espinosista, absolutamente no. Lo que hace es revelar cómo funcionan realmente las tradiciones religiosas, como procesos dinámicos de síntesis cultural donde elementos antiguos se recombinen para crear nuevas formas de experiencia espiritual. El genio del cristianismo primitivo no fue su originalidad, sino su capacidad de síntesis. Tomaron lo mejor de las tradiciones de purificación judías, griegas, romanas y egipcias, y las combinaron en un sistema coherente que ofrecía algo que ninguna de las tradiciones anteriores había logrado: la promesa de transformación completa y permanente a través de la identificación con un Salvador divino que había experimentado la muerte y la resurrección. ¿Y qué hay del agua en sí misma como símbolo? Aquí tocamos algo que va más allá de las influencias culturales específicas y entra en el territorio de los arquetipos humanos universales. El agua como elemento purificador aparece en prácticamente todas las tradiciones religiosas de la humanidad, desde las abluciones islámicas hasta los baños rituales hindúes en el Ganges. ¿Por qué esta universalidad? Los psicólogos sugieren que el agua apela a memorias profundas de la experiencia humana, el líquido amniótico del útero materno, la necesidad biológica de limpieza, la experiencia universal de emergir del agua sintiéndose físicamente renovado. El bautismo cristiano simplemente codificó y sacralizó estas asociaciones psicológicas naturales. Spinoza habría visto en esta universalidad del simbolismo acuático evidencia de que las experiencias religiosas están enraizadas en la naturaleza humana más que en revelaciones sobrenaturales específicas. Para él, la eficacia del bautismo no dependería de su origen divino, sino de su capacidad para activar procesos psicológicos reales de transformación personal. Pero, ¿qué significa todo esto para alguien que ha sido bautizado o que está considerando el bautismo? ¿Acaso conocer estos orígenes históricos disminuye el valor espiritual de la experiencia? La respuesta depende completamente de cómo entiendas la naturaleza de la experiencia religiosa. Si crees que el valor del bautismo depende de su origen sobrenatural único, entonces esta información podría ser perturbadora. Pero si entiendes la espiritualidad como un aspecto natural de la experiencia humana que se expresa a través de formas culturales específicas, entonces conocer estos orígenes puede profundizar tu apreciación del ritual. Desde esta segunda perspectiva, el bautismo cristiano representa la culminación de miles de años de experimentación humana con rituales de transformación personal. Es el producto refinado de incontables generaciones que buscaron formas efectivas de marcar transiciones importantes en la vida espiritual. Visto así, su poder no viene de su originalidad, sino de su eficacia probada a lo largo del tiempo. ¿Y qué hay de las iglesias y denominaciones que han construido doctrinas enteras alrededor de la supuesta originalidad divina del bautismo? ¿Cómo responden a esta evidencia histórica? Las respuestas varían dramáticamente. Algunas tradiciones teológicas han abrazado lo que se llama teología del cumplimiento, argumentando que Dios preparó a la humanidad para el cristianismo plantando semillas de verdad en las religiones paganas. Desde esta perspectiva, las similitudes entre el bautismo cristiano y los rituales paganos no son accidentales, sino parte del plan divino. Otras tradiciones prefieren minimizar las similitudes o argumentar que las diferencias teológicas son tan significativas que las conexiones históricas son irrelevantes. Mantienen que aunque el bautismo cristiano pueda usar elementos externos similares a otros rituales, su significado interno es completamente único.
Pero ¿qué diría Spinoza sobre estos debates? Su filosofía sugiere que están mal planteados desde el principio. Para él, la pregunta no debería ser si el bautismo es verdadero o falso basado en su origen, sino si es útil para promover el florecimiento humano y la vida ética. Desde esta perspectiva espinosista, el bautismo sería valioso en la medida en que realmente ayude a las personas a transformar sus vidas de manera positiva. Su eficacia se mediría por sus frutos psicológicos y sociales, no por su pedigrí histórico o teológico. ¿Y cuáles son esos frutos? Para millones de personas a lo largo de la historia, el bautismo ha marcado momentos genuinos de transformación personal. Ha proporcionado un ritual poderoso para simbolizar y catalizar cambios profundos en la identidad, los valores y las relaciones. Ha creado comunidades de apoyo y ha ofrecido esperanza en momentos de crisis. ¿Acaso estos beneficios reales se ven disminuidos por el hecho de que el ritual tiene antecedentes paganos? Spinoza argumentaría que no. Para él, el valor de cualquier práctica religiosa debe juzgarse por su capacidad para promover la sabiduría, la compasión y la alegría humana, no por sus credenciales teológicas. Esta perspectiva abre posibilidades fascinantes para entender no solo el bautismo, sino toda la experiencia religiosa. En lugar de ver las religiones como sistemas de creencias que compiten por la verdad absoluta, podríamos verlas como diferentes aproximaciones culturales a necesidades humanas universales. El bautismo, visto desde este ángulo, representa una de las soluciones más exitosas que la humanidad ha desarrollado para el problema de cómo marcar ritualistamente las transiciones importantes en la vida espiritual. Su éxito evolutivo evidencia de que ha sido adoptado por miles de millones de personas a lo largo de 2000 años, sugiere que toca algo profundamente importante en la psicología humana. Pero esto significa que deberíamos abandonar completamente las afirmaciones tradicionales sobre el origen divino del bautismo. No necesariamente. Incluso desde una perspectiva espinosista, es posible mantener que lo divino opera a través de procesos naturales, incluyendo la evolución cultural de las tradiciones religiosas. Desde este punto de vista, el hecho de que el bautismo haya surgido de la síntesis de múltiples tradiciones no lo hace menos divino, simplemente revela cómo opera realmente lo divino en la historia humana. En lugar de intervenciones sobrenaturales dramáticas, encontramos procesos graduales de desarrollo cultural que producen formas cada vez más refinadas de experiencia espiritual. Esta perspectiva puede ser especialmente liberadora para personas que se sienten atrapadas entre su experiencia espiritual auténtica y las afirmaciones doctrinales que no pueden aceptar intelectualmente. Permite mantener el valor transformativo de rituales como el bautismo sin tener que suscretebrirse a cosmologías precientíficas. ¿Y qué hay de la cuestión más amplia de cómo esta información debería influir en nuestro entendimiento del cristianismo en general? Si el bautismo tiene raíces paganas tan claras, ¿qué otros elementos de la fe cristiana podrían tener orígenes similares? La respuesta honesta es que prácticamente todos los elementos del cristianismo tienen antecedentes en tradiciones religiosas anteriores. La historia de un Salvador divino que muere y resucita existe en múltiples mitologías mediterráneas. Los conceptos de vida eterna, juicio final y comunión con lo divino eran comunes en las religiones mistéricas. Incluso la ética cristiana tiene paralelos notables con filosofías griegas y romanas. Esto hace que el cristianismo sea una falsificación de religiones anteriores. Solo si entendemos las tradiciones religiosas como sistemas estáticos que deben surgir completamente formados de revelaciones sobrenaturales. Pero si entendemos las religiones como procesos dinámicos de evolución cultural, entonces la síntesis cristiana aparece como un logro notable de creatividad espiritual. El cristianismo tomó elementos dispersos de múltiples tradiciones y los integró en un sistema coherente que ofrecía algo genuinamente nuevo.
una combinación de monoteísmo ético judío, soteriología mistérica griega, organización práctica romana y fervor espiritual oriental. El resultado fue una religión que podía apelar simultáneamente a judíos y gentiles, a intelectuales y personas comunes, a individuos y comunidades. Pero entonces, ¿qué hace que el cristianismo sea distintivo si todos sus elementos existen en otras tradiciones? La respuesta está en la síntesis específica y la figura histórica de Jesús como punto de cristalización para todas estas influencias diversas. Incluso si Jesús mismo no inventó el bautismo o muchos otros elementos que asociamos con el cristianismo, su figura histórica proporcionó el catalizador que permitió que estas tradiciones dispares se fusionaran en algo nuevo. Como en una reacción química, los elementos existentes se combinaron de una manera que produjo propiedades emergentes que no existían en ninguno de los componentes originales. ¿Y qué papel juega la figura de Jesús en este proceso de síntesis? Aquí entramos en territorio historiográfico complejo, pero lo que parece claro es que existió una figura histórica que sirvió como punto focal para un movimiento religioso que gradualmente incorporó y reinterpretó elementos de múltiples tradiciones. Jesús mismo probablemente se entendía como un reformador judío, pero el movimiento que surgió después de su muerte rápidamente comenzó a absorber influencias del mundo religioso más amplio del Mediterráneo oriental. El bautismo que practicaron los primeros cristianos puede haber comenzado como una simple extensión del bautismo de Juan, pero gradualmente incorporó significados y prácticas de las tradiciones de purificación grecorromanas. Este proceso fue consciente o inconsciente, probablemente ambos. Algunos líderes cristianos primitivos, especialmente Pablo, parecen haber sido muy conscientes de que estaban adaptando el mensaje cristiano para audiencias gentiles. Otros elementos probablemente se filtraron de manera más gradual y menos deliberada a medida que el cristianismo se extendía por el mundo mediterráneo. El resultado final fue una religión que era simultáneamente judía y griega, monoteísta y mistérica, ética y ritual, individual y comunitaria. El bautismo cristiano encarna perfectamente esta síntesis compleja. Toma la base judía de purificación ritual, añade elementos grecorromanos de renacimiento mistérico y los integra en una nueva teología de identificación con Cristo. Pero, ¿qué significan todas estas revelaciones para la persona promedio que simplemente quiere entender si el bautismo es una práctica espiritual legítima? La respuesta depende completamente de qué entendemos por legítimo. Si legitimidad significa origen sobrenatural, directo sin antecedentes humanos, entonces no solo el bautismo, sino prácticamente toda práctica religiosa falla esta prueba. Pero si legitimidad significa eficacia para promover el crecimiento espiritual y la transformación personal, entonces el bautismo pasa con calificaciones sobresalientes. Miles de millones de personas a lo largo de la historia han encontrado en el bautismo un momento de genuina transformación espiritual. Han experimentado sensaciones reales de renovación, renacimiento y conexión con lo sagrado. Estos efectos son verificables y medibles, independientemente de las creencias específicas sobre el origen del ritual. Desde una perspectiva pragmática espinosista, esto es lo que realmente importa. Si el bautismo ayuda a las personas a vivir vidas más éticas, compasivas y plenas, entonces cumple su función esencial como práctica espiritual. Sus orígenes históricos son interesantes académicamente, pero no determinan su valor contemporáneo. ¿Pero acaso no hay algo problemático en que las instituciones religiosas mantengan a sus seguidores en ignorancia sobre estos orígenes históricos? ¿No tienen las personas derecho a conocer toda la historia de las prácticas que adoptan? Esta es una pregunta compleja que toca temas de autoridad religiosa, educación y autonomía personal.
Desde una perspectiva espinosista, el conocimiento siempre es preferible a la ignorancia, pero también es importante entender por qué las instituciones religiosas han sido tradicionalmente reticentes a enfatizar los orígenes sincréticos de sus prácticas. Una razón es genuinamente pastoral. Muchas personas encuentran más fácil y espiritualmente nutritivo relacionarse con las tradiciones religiosas como sistemas coherentes y estables. Enfatizar constantemente las influencias históricas complejas puede fragmentar la experiencia espiritual y hacer más difícil el tipo de entrega que muchas formas de práctica religiosa requieren. Otra razón es más problemática. Las afirmaciones de originalidad divina han sido históricamente importantes para mantener la autoridad institucional. Si los líderes religiosos admitieran abiertamente que sus prácticas más sagradas tienen orígenes sincréticos, podría socavar su capacidad para presentarse como guardianes de verdades reveladas únicas. Pero ¿acaso esta tensión entre verdad histórica y utilidad pastoral es realmente irreconciliable? Spinoza sugeriría que no. Es posible desarrollar formas de espiritualidad que sean tanto históricamente informadas como existencialmente nutritivas. De hecho, entender los orígenes históricos del bautismo puede profundizar en lugar de disminuir su poder espiritual. Cuando reconocemos que este ritual emerge de miles de años de experimentación humana con la transformación espiritual, nos conectamos con la corriente más profunda de búsqueda religiosa de nuestra especie. En lugar de ver el bautismo como un evento aislado, con significado solo dentro del cristianismo, podemos experimentarlo como parte de una tradición humana universal de búsqueda de purificación y renovación. Esto no lo hace menos especial, lo hace más profundamente humano. ¿Y qué hay de las personas que ya han sido bautizadas y que ahora están procesando esta información? ¿Deberían sentir que su experiencia ha sido de alguna manera invalidada o disminuida? Absolutamente no. La experiencia personal de transformación en el bautismo es real e independiente de las complejidades históricas de cómo se desarrolló el ritual. Si alguien experimentó genuino crecimiento espiritual, sensación de perdón, renovación de propósito o conexión más profunda con lo sagrado, esas experiencias mantienen toda su validez. De hecho, entender los orígenes históricos puede hacer que estas experiencias sean aún más preciosas. Cuando reconocemos que estamos participando en una forma de transformación espiritual que la humanidad ha estado refinando durante milenios, nos conectamos con algo más grande que cualquier tradición religiosa específica. El bautismo, visto desde esta perspectiva amplia, no es solo un sacramento cristiano. Es una de las expresiones más desarrolladas del impulso humano universal hacia la renovación espiritual. Participar en él nos conecta no solo con la tradición cristiana, sino con la historia completa de la búsqueda humana de trascendencia. Pero entonces, ¿qué deberíamos hacer con esta información? ¿Cómo deberíamos proceder como individuos y como sociedades una vez que entendemos las raíces sincréticas del bautismo y por extensión de muchas otras prácticas religiosas? Una opción es el cinismo. Descartar todas las tradiciones religiosas como construcciones humanas, arbitrarias, sin valor especial. Pero esto sería tan dogmático como el fundamentalismo que rechaza la evidencia histórica. Las tradiciones religiosas, incluso si tienen orígenes sincréticos, han demostrado su valor a lo largo de milenios de experiencia humana. Una mejor opción es lo que podríamos llamar espiritualidad informada. Mantener apertura a la experiencia religiosa mientras entendemos los procesos históricos y psicológicos que la sustentan. Desde esta perspectiva, el bautismo puede seguir siendo un ritual poderoso de transformación personal,
mientras reconocemos sus raíces complejas en múltiples tradiciones. Esta aproximación permite lo mejor de ambos mundos, la riqueza experiencial de la tradición religiosa combinada con la honestidad intelectual sobre cómo realmente funcionan las religiones. No requiere que abandonemos la espiritualidad, pero sí que maduremos en nuestra comprensión de ella. ¿Y qué hay del futuro? ¿Cómo podría evolucionar el bautismo y otras prácticas religiosas similares a medida que más personas entienden sus orígenes históricos complejos? Una posibilidad es que veamos el desarrollo de formas más explícitamente sincréticas de espiritualidad que honren conscientemente múltiples tradiciones. En lugar de pretender que el bautismo es puramente cristiano, futuras comunidades espirituales podrían celebrar sus raíces en tradiciones judías, grecorromanas, egipcias y otras. Otra posibilidad es que las tradiciones existentes evolucionen gradualmente hacia formas más históricamente conscientes. Ya vemos esto en algunas denominaciones cristianas que han comenzado a reconocer más abiertamente las influencias culturales en el desarrollo de sus prácticas. ¿Pero acaso esto no correría el riesgo de diluir las tradiciones religiosas hasta el punto donde pierdan su poder transformativo? Es una preocupación legítima, pero la experiencia sugiere lo contrario. Las tradiciones que son lo suficientemente flexibles para adaptarse a nuevos entendimientos tienden a ser más duraderas que las que se aferran rígidamente a formulaciones anticuadas. El judaísmo, por ejemplo, ha sobrevivido y prosperado durante milenios precisamente por su capacidad de reinterpretar continuamente sus tradiciones centrales en respuesta a nuevas circunstancias. El budismo ha mostrado una flexibilidad similar al adaptarse a culturas radicalmente diferentes mientras mantiene sus insights espirituales esenciales. ¿Por qué no podría el cristianismo mostrar la misma adaptabilidad? Una forma de cristianismo que reconociera honestamente los orígenes sincréticos del bautismo mientras mantuviera su poder transformativo podría ser más fuerte, no más débil, que las versiones que dependen de afirmaciones históricas insostenibles. De hecho, este tipo de honestidad histórica podría hacer que el cristianismo fuera más atractivo para personas que actualmente se sienten alienadas por lo que perciben como afirmaciones intelectualmente problemáticas. Una religión que pueda decir nuestras prácticas han evolucionado a partir de múltiples tradiciones y eso las hace más ricas, no menos valiosas, podría apelar a sensibilidades contemporáneas de una manera que versiones más defensivas no pueden. ¿Y qué hay de las implicaciones para el diálogo interreligioso? Si reconocemos que tradiciones como el bautismo cristiano tienen raíces en múltiples fuentes, ¿acaso esto no debería hacer más fácil el entendimiento mutuo entre diferentes religiones? Absolutamente. Cuando entendemos que la mayoría de las tradiciones religiosas son síntesis creativas de influencias múltiples, se vuelve más difícil mantener actitudes de superioridad religiosa. En lugar de ver otras religiones como competidores o falsificaciones, podemos verlas como diferentes soluciones a problemas espirituales universales. El reconocimiento de orígenes compartidos no elimina las diferencias reales entre tradiciones, pero proporciona una base común para el diálogo respetuoso. Cuando los cristianos entienden que su bautismo tiene raíces en tradiciones que también influyeron en otras religiones, se vuelve más fácil apreciar las prácticas purificatorias del Islam, hinduismo o budismo. Pero ¿acaso todo esto no nos lleva hacia una especie de relativismo religioso donde todas las tradiciones son igualmente válidas o inválidas? No necesariamente. Es posible reconocer orígenes compartidos mientras mantenemos la capacidad de hacer juicios discriminatorios sobre la efectividad de diferentes prácticas. Desde una perspectiva espinosista, las tradiciones religiosas pueden evaluarse por sus frutos. Promueven la sabiduría, la compasión, la alegría y el florecimiento humano.
¿Ayudan a las personas a vivir vidas más éticas y plenas? ¿Fomentan comunidades sanas y relaciones amorosas? Usando estos criterios, algunas tradiciones o interpretaciones de tradiciones claramente funcionan mejor que otras. El hecho de que múltiples tradiciones tengan orígenes sincréticos no las hace automáticamente equivalentes en términos de su valor para promover el bienestar humano. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? ¿Cuál es la conclusión práctica para alguien que está tratando de navegar estas complejidades en su propia vida espiritual? La conclusión más importante es que no necesitamos elegir entre experiencia espiritual auténtica y honestidad intelectual. Es posible participar plenamente en tradiciones como el bautismo cristiano mientras entendemos sus raíces históricas complejas. De hecho, esta comprensión puede profundizar en lugar de disminuir el significado de la experiencia. Cuando entendemos que el bautismo emerge de la larga búsqueda humana de transformación espiritual, participar en él nos conecta no solo con la tradición cristiana, sino con la historia completa de la aspiración religiosa humana. Nos volvemos parte de una corriente que incluye a los levitas del Templo de Jerusalén, los iniciados en los misterios de Eleusis, los devotos de Isis, los esenios del Mar Muerto y millones de buscadores espirituales a lo largo de los siglos. Esta perspectiva no disminuye la particularidad de la experiencia cristiana. La sitúa en un contexto más amplio que la hace más rica y más profundamente humana. El bautismo cristiano puede seguir siendo un momento único de identificación con Cristo, mientras reconocemos que utiliza formas de simbolismo y transformación que han resonado con los seres humanos durante milenios. ¿Y qué hay de las comunidades religiosas? ¿Cómo pueden integrar esta comprensión histórica en su vida comunitaria sin perder su identidad distintiva? Una aproximación es desarrollar lo que podríamos llamar tradición consciente, mantener y valorar las prácticas heredadas mientras entendiendo honestamente cómo se desarrollaron. Esto requiere una cierta madurez espiritual, pero puede resultar en formas de religiosidad que son tanto más auténticas como más adaptables. Las comunidades que adoptan esta aproximación pueden celebrar el bautismo como una práctica profundamente cristiana, mientras reconociendo y honrando sus raíces en tradiciones más amplias. Pueden usar este entendimiento para construir puentes con otras comunidades religiosas y para desarrollar formas más inclusivas de espiritualidad. ¿Pero acaso no corremos el riesgo de intelectualizar demasiado la experiencia religiosa? No hay valor en el tipo de entrega simple que requiere suspender las preguntas críticas. Hay definitivamente valor en la entrega espiritual, pero no necesariamente requiere ignorancia histórica. De hecho, algunas de las tradiciones místicas más profundas han combinado rigor intelectual con profunda experiencia espiritual. Los mejores místicos han sido a menudo también los mejores teólogos, capaces de integrar conocimiento y experiencia en síntesis poderosas. La meta no debería ser elegir entre cabeza y corazón, sino encontrar formas de espiritualidad que honren ambos. El bautismo puede seguir siendo una experiencia emocionalmente poderosa y espiritualmente transformativa mientras entendemos intelectualmente sus raíces históricas complejas. Antes de terminar, quiero que te tomes un momento para reflexionar sobre tu propia relación con esta información. ¿Ha cambiado la forma en que ves el bautismo? ¿Te sientes más o menos inclinado hacia la experiencia religiosa después de entender estos orígenes históricos? No hay respuestas correctas o incorrectas a estas preguntas. Cada persona procesará esta información de manera diferente, basada en su trasfondo, temperamento y experiencias previas. Lo importante es que te permitas considerar honestamente las implicaciones sin sentirte presionado hacia ninguna conclusión particular. Si esta información te ha hecho sentir más escéptico sobre las tradiciones religiosas, está bien. El escepticismo puede ser una herramienta valiosa para distinguir entre afirmaciones sostenibles e insostenibles. Pero trata de no dejar que el escepticismo se convierta en cinismo que te cierre
a las posibilidades genuinas de crecimiento espiritual. Si esta información ha profundizado tu apreciación por la complejidad y riqueza de las tradiciones religiosas, eso también está bien. Muchas personas encuentran que entender los procesos históricos reales hace que las tradiciones religiosas sean más fascinantes, no menos. Si te sientes confundido o incierto, eso es perfectamente normal y apropiado. Estas son cuestiones complejas que han ocupado a los mejores pensadores durante siglos. No se espera que resuelvas todas las tensiones de inmediato. Lo más importante es mantener tanto la mente abierta como el corazón abierto. Permítete seguir explorando, cuestionando y experimentando. La verdad es lo suficientemente fuerte para sobrevivir a la investigación honesta. ¿Y qué hay de compartir esta información con otros? Si tienes amigos o familiares que podrían estar interesados en estas perspectivas, te animo a que compartas este contenido con ellos. No necesariamente porque deban llegar a las mismas conclusiones que tú, sino porque merecen tener acceso a información completa para formar sus propias opiniones. El conocimiento es poderoso, pero solo cuando se comparte. Durante demasiado tiempo, información como esta ha estado confinada a círculos académicos especializados. Es hora de democratizar estos insights para que las personas puedan hacer decisiones más informadas sobre sus propias vidas espirituales. Al mismo tiempo, ser respetuoso con las creencias de otros. No todo el mundo está listo o interesado en explorar las complejidades históricas de sus tradiciones religiosas. Comparte información cuando sea apropiado y bienvenida, pero no fuerces conversaciones que otros no quieren tener. Mientras concluimos esta exploración de los orígenes del bautismo, es importante recordar que hemos estado examinando solo una pequeña parte de un tapestry mucho más grande. Prácticamente todos los aspectos de todas las religiones muestran evidencia de desarrollo histórico complejo que involucra múltiples influencias culturales. Esto no es una falla o un problema, es simplemente cómo funcionan las culturas humanas. Las ideas no surgen en el vacío, evolucionan a través de procesos de intercambio, adaptación y síntesis que pueden llevar milenios en desarrollarse completamente. El bautismo cristiano, con todas sus raíces en tradiciones judías, grecorromanas y de otro tipo, representa uno de los logros más exitosos de este proceso de síntesis cultural. Su supervivencia y crecimiento durante 2000 años atestiguan su efectividad para satisfacer necesidades humanas reales de transformación espiritual e identidad comunitaria. ¿Acaso esto lo hace más impresionante o menos impresionante que si hubiera surgido de una revelación sobrenatural completamente original? La respuesta depende completamente de tu marco de referencia. Desde una perspectiva que valora los procesos naturales de evolución cultural, es tremendamente impresionante que los seres humanos hayan desarrollado formas tan poderosas de transformación espiritual. Spinoza, con su profunda reverencia por la naturaleza y sus procesos, probablemente habría visto en la evolución del bautismo evidencia de la sabiduría inherente que opera a través de la historia humana. Para él, no habría sido menos sagrado por ser natural. Habría sido sagrado precisamente porque es natural. Esta perspectiva abre posibilidades emocionantes para el futuro de la espiritualidad humana. Si entendemos las tradiciones religiosas como experimentos evolutivos en el arte de vivir, entonces podemos participar más conscientemente en su desarrollo continuo. En lugar de ser receptores pasivos de tradiciones fijas, podemos convertirnos en participantes activos en la evolución espiritual de nuestra especie. Podemos honrar lo mejor del pasado mientras permanecemos abiertos a nuevas formas de entendimiento y práctica. El bautismo, desde esta perspectiva, no es el final de la historia, sino un paso importante en el desarrollo continuo de rituales humanos de transformación. Las futuras generaciones probablemente desarrollarán formas aún más efectivas de marcar y facilitar el crecimiento espiritual, construyendo sobre los insights acumulados de todas las tradiciones que las precedieron.
Por ahora, tenemos el privilegio de participar en estas tradiciones mientras entendemos algo de su rica historia. Podemos experimentar el poder transformativo del bautismo mientras apreciamos las miles de manos humanas que han contribuido a moldearlo a lo largo de los siglos. Esta es una perspectiva que honra tanto la experiencia espiritual como la investigación histórica, tanto la tradición como la innovación, tanto la comunidad como la individualidad. Es una perspectiva que Spinoza, ese grande buscador de la verdad en todas sus formas, probablemente habría apreciado. Mientras terminas de escuchar o leer esto, te invito a reflexionar sobre tu propia búsqueda espiritual. ¿Cómo podrías integrar lo que has aprendido aquí en tu propia comprensión de la religión, la espiritualidad y la transformación personal? No hay una respuesta correcta a esta pregunta. Cada persona debe encontrar su propio camino a través de estas complejidades. Lo importante es seguir explorando, cuestionando y creciendo. La verdad es lo suficientemente rica para sustentar toda una vida de investigación. Y recuerda, si este contenido ha resonado contigo, compártelo con alguien más. El conocimiento se multiplica cuando se comparte, y estas perspectivas pueden ayudar a otros en sus propias búsquedas de entendimiento. La purificación que Spinoza reveló no es solo histórica, es continua. Cada vez que elegimos el entendimiento sobre la ignorancia, la compasión sobre el juicio, la curiosidad sobre el dogma, participamos en el proceso perpetuo de purificación humana que es el corazón de toda verdadera espiritualidad. ¿Desde qué país nos has acompañado en este viaje de descubrimiento? ¿En qué momento del día has decidido explorar estas verdades ocultas? Compártelo en los comentarios porque me fascina saber cómo estas ideas resuenan en diferentes partes del mundo y en diferentes momentos. Y si hay alguien en tu vida a quien crees que le interesaría conocer la verdadera historia detrás de uno de los rituales más importantes del cristianismo, comparte este contenido con ellos. Porque cuando compartimos conocimiento, todos crecemos juntos. Los cultos mistéricos romanos y la purificación que el cristianismo heredó. La verdad que no te cuentan. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sientes algo tan familiar cuando ves una ceremonia de bautismo? Esa sensación extraña de que ya has visto esto antes, como si fuera un recuerdo ancestral grabado en tu alma. Lo que vas a descubrir hoy va a cambiar para siempre la forma en que entiendes no solo el bautismo cristiano, sino toda la estructura de las ceremonias religiosas que creías conocer. ¿Desde qué país nos acompañas en este momento? ¿Son las 8 de la mañana en Colombia mientras tomas tu café? ¿Las 6 de la tarde en Argentina después del trabajo? ¿O tal vez las 11 de la noche en México, cuando buscas respuestas a preguntas que no te dejan dormir? Escríbelo en los comentarios, porque quiero saber exactamente desde dónde estás cuestionando las verdades que te enseñaron desde pequeño. Y oye, si estás viendo esto desde tu teléfono, hazme un favor enorme. Dale a ese corazón o like ahora mismo. En serio, toma 2 segundos para hacerlo porque eso ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas que necesitan conocer esta información. El algoritmo premia la interacción temprana y cada like cuenta para que juntos podamos despertar más conciencias. ¿Sabías que en las catacumbas de Roma, esas misteriosas ciudades subterráneas donde los primeros cristianos se reunían en secreto, los arqueólogos han encontrado inscripciones y pinturas que muestran ceremonias de bautismo prácticamente idénticas a rituales que se realizaban en templos paganos cientos de años antes? No estoy hablando de similitudes vagas o coincidencias culturales. Estoy hablando de iconografía idéntica, gestos rituales exactos y hasta las mismas palabras de poder que se usaban en los cultos mistéricos del Imperio Romano. Pero ¿cómo es posible que nadie te haya contado esto antes? ¿Por qué tienes que venir a un canal de YouTube para enterarte de información que está disponible en cualquier biblioteca universitaria del mundo? La respuesta es incómoda pero necesaria, porque hay demasiados intereses creados en mantener la ilusión de originalidad que sostiene toda la estructura de autoridad religiosa occidental.
Imagínate por un momento que eres un romano del siglo II después de Cristo. Vives en una ciudad cosmopolita donde conviven docenas de religiones diferentes, cada una prometiendo salvación, purificación y vida eterna. Caminas por las calles de Roma y encuentras templos dedicados a Mitra, el dios soldado que prometía inmortalidad a través de ceremonias de purificación con agua y sangre. Ves procesiones de devotos de Isis, la diosa egipcia, cuyo culto incluía bautismos, donde los iniciados confesaban sus pecados y emergían del agua como nuevas personas libres de su pasado. ¿Te imaginas la confusión de este romano cuando décadas después escucha a predicadores cristianos describiendo exactamente las mismas promesas, usando exactamente los mismos rituales, con prácticamente las mismas palabras? ¿No sería natural que pensara que el cristianismo era simplemente otra variante de las religiones mistéricas que ya conocía? Porque esa es exactamente la situación que enfrentaron los primeros misioneros cristianos. No estaban llevando rituales completamente nuevos a poblaciones que nunca habían visto nada similar. Estaban compitiendo en un mercado religioso saturado, donde las ceremonias de purificación acuática eran tan comunes como los templos mismos. El mitraísmo, esa religión que casi se convierte en la fe oficial del Imperio Romano antes de que el cristianismo la desplazara, había desarrollado un sistema elaborado de iniciaciones que incluían no solo bautismos rituales, sino también comidas ceremoniales con pan y vino, que simbolizaban la participación en la vida divina. Los iniciados mitríacos pasaban por 7 grados de purificación, cada uno marcado por ceremonias acuáticas específicas que los preparaban para la inmortalidad. ¿Casualidad? Los ritos mitríacos incluían la aspersión de agua bendita, el uso de vestimentas blancas especiales, oraciones grupales de confesión y la promesa de que el ritual produciría una transformación permanente en la naturaleza del alma. Si cambias Mitra por Cristo, en las descripciones de estos ceremoniales tendrías perfectas descripciones de bautismos cristianos primitivos. Pero el mitraísmo no estaba solo. Los misterios de Dioniso, extendidos por todo el mundo grecorromano, incluían ceremonias de muerte y renacimiento ritual, donde los iniciados eran sumergidos en agua mientras experimentaban místicamente la muerte del dios y su resurrección. Los participantes emergían de estas aguas afirmando haber muerto a su vida anterior y nacido de nuevo en una existencia divinizada. ¿Te suena familiar esa terminología? San Pablo, escribiendo a los romanos, describe el bautismo cristiano con palabras casi idénticas. Fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La similitud no es accidental. Es evidencia de que Pablo estaba usando un lenguaje religioso que su audiencia ya conocía y entendía. Pero ¿de dónde venía exactamente este lenguaje? ¿Cómo se desarrollaron estos conceptos de muerte y renacimiento ritual que aparecen en tantas tradiciones diferentes del mundo mediterráneo? La respuesta nos lleva a Egipto, específicamente al culto de Osiris, quizás la religión de misterio más antigua y más influyente del mundo antiguo. Durante más de 3000 años, los egipcios habían desarrollado ceremonias elaboradas basadas en el mito de Osiris, el dios que fue asesinado, desmembrado y luego resucitado para convertirse en señor de los muertos y juez de las almas. Los iniciados en los misterios osiriacos pasaban por rituales que recreaban simbólicamente la muerte y resurrección del dios. Eran envueltos como momias, colocados en sarcófagos simbólicos y luego resucitados mediante ceremonias que incluían abluciones rituales y la recitación de fórmulas mágicas que les garantizaban vida eterna. ¿No te parece sorprendente que estos elementos egipcios de 3000 años de antigüedad, muerte ritual, sepultura simbólica, resurrección ceremonial,
promesa de vida eterna, aparezcan después en el cristianismo primitivo como si fueran revelaciones completamente nuevas? Pero la influencia egipcia en el mundo mediterráneo no se limitaba a los misterios de Osiris. El culto de Isis, la esposa de Osiris, se había extendido por todo el Imperio Romano, creando una red de templos donde se practicaban ceremonias de purificación acuática tremendamente similares al bautismo cristiano. En los templos isíacos, los candidatos a iniciación pasaban por un proceso que incluía ayuno preparatorio, confesión pública de pecados, inmersión ritual en agua sagrada y la promesa de que el ritual los limpiaría de todas las faltas del pasado y los convertiría en nuevas personas capaces de vida eterna. Después del bautismo, los nuevos iniciados recibían vestimentas blancas especiales y participaban en comidas ceremoniales que simbolizaban su nueva relación con la divinidad. ¿Te das cuenta de que acabas de leer una descripción perfecta del bautismo cristiano primitivo? Cada elemento: ayuno, confesión, inmersión, promesa de limpieza, vestimentas blancas, comida ceremonial, estaba perfectamente establecido en los cultos isíacos cientos de años antes de que el primer cristiano fuera bautizado. Los sacerdotes de Isis incluso usaban títulos que después aparecerían en el cristianismo. Se llamaban a sí mismos padres, dirigían congregaciones de fieles y promovían la salvación a través de los sacramentos del templo. El vocabulario mismo del cristianismo institucional ya existía completamente formado en las religiones mistéricas del mundo pagano. Pero ¿cómo sabemos todo esto con tanta precisión? ¿De dónde viene la evidencia de que estos paralelos son reales y no simples coincidencias? La respuesta viene de múltiples fuentes que se refuerzan mutuamente. Primero, tenemos los testimonios de escritores antiguos, tanto paganos como cristianos, que describen explícitamente estas similitudes. Tertuliano, uno de los primeros teólogos cristianos, admite abiertamente que el diablo había falsificado los sacramentos cristianos en las religiones paganas para confundir a los fieles. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Tertuliano? No está negando las similitudes, las está explicando con una lógica teológica que permite mantener la originalidad cristiana. Pero para cualquier observador neutral, la explicación más simple es que los cristianos adoptaron prácticas que ya existían y funcionaban en otras religiones. Segundo, tenemos evidencia arqueológica masiva. Las excavaciones en templos mitríacos han revelado bautisterios, fuentes de agua bendita, salas de preparación ritual y frescos que muestran ceremonias de iniciación acuática. Los templos de Isis contenían instalaciones similares y los restos de templos dionisíacos muestran las mismas características arquitectónicas. ¿Coincidencia que todos estos cultos independientes desarrollaran exactamente las mismas instalaciones para exactamente los mismos propósitos? ¿O evidencia de que existía un patrón común de práctica religiosa del cual el cristianismo tomó prestado? Tercero, tenemos evidencia textual de los propios manuscritos antiguos, los papiros mágicos griegos, esos documentos que registran las prácticas religiosas populares del mundo mediterráneo, contienen fórmulas específicas para ceremonias de purificación acuática que son prácticamente idénticas a las que después aparecen en los rituales bautismales cristianos. Estos papiros incluyen oraciones para bendecir agua, instrucciones para preparar candidatos a iniciación, fórmulas para la inmersión ritual y promesas específicas sobre los efectos transformativos de las ceremonias. Cuando los primeros manuales cristianos de disciplina eclesiástica describen el bautismo, usan terminología y procedimientos que ya estaban perfectamente establecidos en esta literatura mágica pagana. ¿Pero quién estaba influyendo a quién? ¿Habían copiado los paganos rituales cristianos primitivos o habían adoptado los cristianos ceremonias paganas preexistentes? La cronología resuelve esta pregunta definitivamente. Los misterios de Osiris datan de por lo menos 2500 años antes de Cristo. Los cultos de Dioniso estaban establecidos en Grecia desde al menos 1000 años antes de Cristo.
Los misterios de Eleusis funcionaban regularmente desde 800 años antes de Cristo. El mitraísmo estaba completamente desarrollado en el mundo romano para el siglo I antes de Cristo. El cristianismo, en contraste, no desarrolló rituales bautismales elaborados hasta finales del siglo I después de Cristo y no codificó estas prácticas hasta el siglo II. La dirección de la influencia es inequívoca. Los cristianos adoptaron y adaptaron ceremonias que ya existían en el mundo religioso circundante. Pero ¿por qué los líderes cristianos primitivos habrían hecho esto conscientemente? ¿No habría sido más honesto desarrollar rituales completamente originales si realmente creían que tenían una revelación divina única? La respuesta tiene que ver con pragmatismo misionero. Los primeros evangelistas cristianos se dieron cuenta rápidamente de que podían comunicar más efectivamente su mensaje usando formas religiosas que la gente ya entendía, en lugar de invertir años explicando conceptos completamente nuevos. Podían tomar ceremonias familiares y darles nuevos significados teológicos. Pablo, el misionero más exitoso del cristianismo primitivo, era explícito sobre esta estrategia. En su primera carta a los Corintios escribió: «Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, para ganar a los que están sin ley». ¿No es esta una admisión directa de que Pablo adaptaba conscientemente el mensaje cristiano a las expectativas culturales de diferentes audiencias? ¿Y no sería natural que esta adaptación incluyera no solo el contenido del mensaje, sino también las formas rituales usadas para expresarlo? De hecho, cuando examinamos cuidadosamente las cartas paulinas, encontramos evidencia clara de que estaba usando terminología tomada directamente de las religiones mistéricas. Habla de misterios que se revelan a los iniciados, describe el bautismo como participación en los misterios de la muerte y resurrección de Cristo, y usa vocabulario técnico de las ceremonias de iniciación grecorromanas. ¿Casualidad o evidencia de que Pablo estaba conscientemente traduciendo el mensaje cristiano al lenguaje religioso que su audiencia gentil ya conocía? La evidencia sugiere fuertemente que fue lo segundo. Pablo era un judío educado que había vivido en ciudades cosmopolitas del Imperio Romano. Habría estado completamente familiarizado con las religiones mistéricas de su época. Cuando desarrolló una teología del bautismo que hablaba de muerte y renacimiento ritual, estaba usando conceptos que ya tenían miles de años de desarrollo en las tradiciones egipcias, griegas y romanas. Pero esto significa que Pablo estaba siendo deshonesto o manipulativo. No necesariamente. Es perfectamente posible que creyera sinceramente que Dios estaba trabajando a través de las tradiciones religiosas existentes, preparando al mundo para la revelación cristiana. Esta perspectiva, conocida como teología del cumplimiento, permite reconocer las influencias paganas mientras mantiene la fe en la inspiración divina. Desde este punto de vista, las similitudes entre el bautismo cristiano y los rituales paganos no son accidentales, sino providenciales. Dios habría preparado a la humanidad para el cristianismo plantando semillas de verdad en las religiones anteriores. Cuando llegó la revelación completa en Cristo, estas semillas florecieron en formas más perfectas de práctica religiosa. ¿Es esta explicación convincente? Depende completamente de si ya crees en la existencia de un Dios que orquesta la historia humana hacia fines específicos. Para creyentes puede ser satisfactoria. Para observadores seculares, probablemente parecerá una racionalización sofisticada de lo que es simplemente evolución cultural natural.
Pero independientemente de cómo interpretemos teológicamente estas conexiones, los hechos históricos son indiscutibles. El bautismo cristiano utiliza formas, símbolos, gestos, palabras y promesas que estaban perfectamente desarrollados en las religiones mistéricas del mundo mediterráneo antiguo. ¿Y qué hay de las diferencias? ¿Acaso no hay elementos únicos en el bautismo cristiano que lo distinguen de sus antecedentes paganos? Definitivamente los hay, y son importantes. El bautismo cristiano es generalmente irrepetible, mientras que muchas purificaciones paganas podían realizarse múltiples veces. Los cristianos conectaron el bautismo específicamente con la fe en Jesús como Salvador, mientras que los rituales paganos generalmente se enfocaban en deidades diferentes. El bautismo cristiano se convirtió en una ceremonia pública de entrada a una comunidad específica, mientras que muchos misterios paganos mantenían secreto el contenido de sus iniciaciones. Estas diferencias son reales y significativas. Muestran que aunque los cristianos adoptaron formas rituales preexistentes, las transformaron de maneras importantes para servir a sus propósitos teológicos específicos. Pero ¿acaso estas transformaciones hacen que el bautismo cristiano sea completamente original a pesar de sus antecedentes paganos? Aquí entramos en territorio filosófico donde las respuestas dependen de cómo definamos originalidad. Si originalidad significa surgir completamente de nuevo, sin antecedentes culturales, entonces prácticamente ninguna práctica religiosa en la historia humana sería original. Todas las tradiciones se construyen sobre elementos que toman prestados de fuentes anteriores. Si originalidad significa combinar elementos existentes de maneras nuevas para crear algo con características distintivas, entonces el bautismo cristiano es definitivamente original. Los primeros cristianos tomaron ceremonias de purificación acuática preexistentes y las integraron en un sistema teológico que produjo una forma de experiencia religiosa genuinamente nueva. ¿Cuál definición prefieres? Tu respuesta probablemente revelará mucho sobre tu filosofía general de la religión y la cultura. Desde una perspectiva histórica neutral, lo más honesto es reconocer tanto las continuidades como las discontinuidades. El bautismo cristiano es simultáneamente derivativo e innovador, familiar y novedoso, tradicional y revolucionario. Esta complejidad es lo que hace que la historia religiosa sea tan fascinante y tan complicada. Pero ¿qué significa todo esto para las personas que han sido bautizadas o que están considerando el bautismo hoy? ¿Acaso conocer estos orígenes históricos complejos debería cambiar su experiencia del ritual? No hay una respuesta única a esta pregunta, porque las personas se relacionan con la religión de maneras muy diferentes. Para algunos, conocer las raíces paganas del bautismo podría ser liberador, mostrándoles que están participando en una tradición humana universal de búsqueda de transformación espiritual. Para otros, podría ser perturbador si han basado su fe en afirmaciones de originalidad divina única. ¿Cuál es tu reacción? ¿Te sientes más conectado con la tradición bautismal sabiendo que tiene raíces profundas en la experiencia religiosa humana? ¿O te sientes menos inclinado hacia ella sabiendo que no es completamente original? Tu respuesta revelará mucho sobre tu temperamento espiritual y tus suposiciones básicas sobre la naturaleza de la religión. Para algunas personas, el valor de las prácticas religiosas depende completamente de su origen sobrenatural. Si el bautismo no fue instituido directamente por Jesús sin antecedentes humanos, entonces pierden interés en él. Esta perspectiva trata las tradiciones religiosas como sistemas de creencias que se mantienen en pie o caen dependiendo de sus afirmaciones históricas específicas. Para otras personas, el valor de las prácticas religiosas depende de su efectividad para promover el crecimiento espiritual y el bienestar humano. Desde esta perspectiva, los orígenes históricos del bautismo son interesantes académicamente, pero no determinan su valor contemporáneo.
Lo que importa es si el ritual realmente ayuda a las personas a experimentar transformación personal, conexión comunitaria y sentido de propósito. ¿Cuál perspectiva te parece más saludable? ¿Cuál probablemente produce mejores resultados para las personas que están tratando de navegar la complejidad de la vida espiritual en el mundo moderno? Desde mi punto de vista, la segunda perspectiva es más madura y más útil. Permite que las personas mantengan apertura a la experiencia religiosa mientras integran honestamente el conocimiento histórico. No requiere que suspendan su capacidad crítica, pero tampoco los fuerza a descartar tradiciones que pueden ser espiritualmente nutritivas. Esta aproximación también tiene la ventaja de ser más honesta con la evidencia histórica disponible. En lugar de torcer los hechos para que se ajusten a conclusiones teológicas predeterminadas, permite que los hechos informen las conclusiones. Pero ¿acaso esta aproximación no conduce inevitablemente al relativismo religioso, donde todas las tradiciones son igualmente válidas? No necesariamente. Es perfectamente posible reconocer orígenes sincréticos mientras manteniendo la capacidad de hacer juicios discriminatorios sobre la efectividad de diferentes prácticas. Algunas formas de religión claramente funcionan mejor que otras para promover el florecimiento humano. Algunas tradiciones fomentan la sabiduría, la compasión y la alegría, mientras que otras promueven la superstición, el fanatismo y la miseria. El hecho de que múltiples tradiciones tengan orígenes complejos no las hace automáticamente equivalentes en términos de su valor para la vida humana. ¿Cómo podríamos evaluar diferentes tradiciones religiosas? Los criterios más útiles probablemente incluirían su capacidad para promover el crecimiento personal, fomentar relaciones saludables, contribuir al bienestar social y ayudar a las personas a encontrar significado y propósito en sus vidas. Usando estos criterios pragmáticos, el bautismo cristiano tiene un historial bastante impresionante. Durante 2000 años ha proporcionado a millones de personas un ritual poderoso para marcar momentos importantes de transformación personal. Ha creado comunidades de apoyo, ha inspirado actos de servicio y sacrificio y ha ofrecido esperanza en tiempos de crisis. ¿Acaso estos beneficios reales se ven disminuidos por el hecho de que el ritual tiene antecedentes paganos complejos? Solo si insistes en que el valor espiritual depende de la originalidad histórica. Pero si entiendes el valor espiritual como algo que emerge de la experiencia humana real, entonces, conocer los orígenes del bautismo puede profundizar en lugar de disminuir su significado. Cuando reconocemos que el bautismo representa la culminación de miles de años de experimentación humana, con ceremonias de transformación espiritual, participar en él nos conecta con la corriente más profunda de búsqueda religiosa de nuestra especie. En lugar de ser solo un sacramento cristiano, se convierte en una expresión de los impulsos humanos más fundamentales hacia la renovación, la purificación y el crecimiento. Esta perspectiva ampliada puede hacer que el bautismo sea más significativo, no menos. Cuando entendemos que estamos participando en algo que toca aspectos universales de la naturaleza humana, la experiencia se vuelve más rica y más profundamente conectada con la historia de nuestra especie. Pero entonces, ¿cómo deberíamos pensar sobre figuras como Juan el Bautista o incluso Jesús mismo? ¿Acaso reconocer las influencias paganas en el bautismo cristiano disminuye su importancia histórica? En absoluto. Entender el contexto cultural en el que vivieron y trabajaron estas figuras hace que sus logros sean más impresionantes, no menos. Juan el Bautista tomó tradiciones de purificación que ya existían en el judaísmo y las transformó en algo nuevo y poderoso. Jesús permitió que su movimiento adoptara y adaptara estas innovaciones de maneras que resultaron tremendamente influyentes. ¿No es más impresionante crear algo significativo trabajando dentro de las limitaciones y posibilidades de tu contexto histórico que inventar algo completamente de la nada?
Los grandes innovadores religiosos no han sido típicamente personas que rechazaron toda influencia cultural previa, sino personas que pudieron sintetizar creativamente elementos existentes para producir nuevas formas de experiencia espiritual. Jesús, desde esta perspectiva, aparece no como alguien que bajó del cielo con un conjunto completamente formado de prácticas religiosas originales, sino como un genio religioso que pudo tomar lo mejor de las tradiciones disponibles en su época y combinarlas de maneras que produjeron algo genuinamente transformativo. ¿Acaso esto lo hace menos divino si crees en su divinidad? Solo si tienes una comprensión muy limitada de cómo opera lo divino en la historia humana. Una perspectiva más sofisticada podría ver la capacidad de síntesis creativa como evidencia de inspiración divina, trabajando a través de procesos naturales. Esta comprensión también tiene implicaciones importantes para cómo entendemos la autoridad religiosa contemporánea. Si las prácticas más sagradas del cristianismo tienen orígenes sincréticos complejos, ¿qué significa esto para las afirmaciones de las iglesias de poseer verdades reveladas únicas? Una respuesta honesta requeriría que las instituciones religiosas reconocieran más abiertamente los procesos históricos reales que dieron forma a sus tradiciones. En lugar de presentar sus prácticas como caídas del cielo completamente formadas, podrían celebrar la sabiduría acumulada que representan estas tradiciones como productos de miles de años de experimentación espiritual humana. Esto debilitaría la autoridad religiosa, posiblemente a corto plazo, para personas que han basado su fe en afirmaciones históricas insostenibles. Pero a largo plazo podría fortalecer la autoridad religiosa poniéndola sobre bases más sólidas y honestas. Las tradiciones religiosas que pueden reconocer honestamente sus orígenes históricos mientras manteniendo su poder transformativo probablemente serán más duraderas que aquellas que dependen de afirmaciones que la investigación moderna hace cada vez más difíciles de sostener. Pero estamos pidiendo demasiado esperar que las instituciones religiosas cambien de esta manera. Los sistemas establecidos de poder raramente se reforman voluntariamente, especialmente cuando esa reforma requiere admitir que algunas de sus afirmaciones fundamentales son problemáticas. Es más probable que el cambio venga de las bases, de personas como tú que buscan formas más honestas e integradas de relacionarse con las tradiciones espirituales. Cuando suficientes personas demanden transparencia histórica de sus comunidades religiosas, esas comunidades se verán forzadas a evolucionar o arriesgarse a volverse irrelevantes. Este proceso ya está comenzando en muchas partes del mundo. Denominaciones cristianas progresistas han empezado a reconocer más abiertamente las complejidades históricas de sus tradiciones. Movimientos espirituales emergentes están desarrollando formas de práctica que honran conscientemente múltiples fuentes de sabiduría. ¿Eres parte de este cambio? ¿Estás buscando formas de espiritualidad que sean tanto históricamente informadas como existencialmente nutritivas? Si es así, no estás solo. Hay millones de personas en todo el mundo que están navegando estas mismas tensiones entre tradición e innovación, entre fe y conocimiento, entre comunidad e integridad personal. El bautismo, con toda la complejidad de sus orígenes históricos, puede seguir siendo parte de este futuro espiritual más honesto y más integrado. Pero tendrá que evolucionar, como han evolucionado todas las tradiciones religiosas duraderas. ¿Cómo podría verse esta evolución? Imagínate ceremonias bautismales que reconocieran explícitamente sus raíces en múltiples tradiciones de sabiduría. En lugar de fingir que el ritual emergió completamente del cristianismo, podrían celebrar las contribuciones de fuentes egipcias, griegas, romanas, judías y otras.
Esta honestidad histórica no tendría que disminuir el poder espiritual de la ceremonia. De hecho, podría aumentarlo conectando a los participantes con la corriente completa de búsqueda humana de transformación espiritual. En lugar de sentirse aislados dentro de una tradición particular, se sentirían conectados con la historia universal de la aspiración religiosa. ¿Te imaginas participar en una ceremonia así? ¿Te sentirías más conectado o menos conectado con la experiencia si fuera explícitamente inclusiva de múltiples tradiciones de sabiduría? Tu respuesta probablemente depende de tu temperamento personal y tu historia espiritual. Algunas personas se sienten más cómodas con límites claramente definidos entre tradiciones. Otras se sienten más en casa en espacios que reconocen la interconexión fundamental de todas las búsquedas espirituales auténticas. Ninguna aproximación es intrínsecamente superior a la otra. Lo importante es que cada persona pueda encontrar formas de práctica espiritual que honren tanto su necesidad de integridad intelectual como su hambre de conexión trascendente. El bautismo futuro, sea dentro de contextos cristianos tradicionales o en nuevas formas de comunidad espiritual, tendrá que navegar estas tensiones de maneras que funcionen para las sensibilidades contemporáneas. Esto requerirá creatividad, flexibilidad y el coraje de admitir que no todas las afirmaciones tradicionales pueden sostenerse a la luz del conocimiento moderno. Pero vale la pena este esfuerzo. ¿No sería más simple descartar completamente las tradiciones religiosas que tienen orígenes tan complicados? Para algunas personas, esa puede ser la respuesta correcta. Si no encuentras valor en las formas rituales de espiritualidad, o si las complejidades históricas hacen que la participación religiosa se sienta deshonesta para ti, entonces puede tener sentido buscar formas completamente seculares de crecimiento personal y conexión comunitaria. Pero para muchas personas, las tradiciones religiosas todavía ofrecen recursos valiosos para navegar los desafíos existenciales de la vida humana. Los rituales como el bautismo proporcionan marcos poderosos para marcar transiciones importantes, procesar experiencias traumáticas, celebrar momentos de alegría y conectarse con algo más grande que el yo individual. ¿Es posible mantener acceso a estos recursos mientras siendo honesto sobre sus orígenes históricos complejos? Creo que sí, pero requiere una cierta madurez espiritual que no siempre es fácil de alcanzar. Requiere la capacidad de mantener lo que los budistas llamarían mente de principiante, estar abierto a la experiencia directa sin estar completamente determinado por creencias previas. Requiere confort con la ambigüedad y la paradoja. Requiere la humildad de reconocer que nuestro conocimiento siempre es incompleto y provisional. ¿Tienes estas cualidades? ¿Estás dispuesto a desarrollarlas si no las tienes todavía? Porque sin ellas es difícil navegar de manera saludable la complejidad de la vida espiritual en el mundo moderno. Con ellas es posible participar plenamente en tradiciones como el bautismo cristiano, mientras manteniendo honestidad intelectual sobre sus orígenes. Es posible experimentar transformación genuina a través de rituales que tienen raíces paganas. Es posible encontrar significado en ceremonias que son simultáneamente antiguas y nuevas, tradicionales e innovadoras, familiares y misteriosas. Esta perspectiva integrada puede hacer que la experiencia religiosa sea más rica y más satisfactoria que aproximaciones que requieren suspender ya sea la capacidad crítica o la apertura espiritual. Permite que mantengas la cabeza y el corazón comprometidos simultáneamente. ¿No es eso lo que realmente buscamos en la vida espiritual? Formas de práctica que honren toda nuestra humanidad, nuestra necesidad de verdad y nuestra hambre de trascendencia, nuestra capacidad de razón y nuestra capacidad de asombro. El bautismo, entendido en toda su complejidad histórica, puede ofrecer exactamente esto. Puede ser simultáneamente un producto de la evolución cultural humana y un encuentro con lo sagrado. Puede ser tanto una práctica derivativa como una experiencia transformativa. Puede conectarnos tanto con nuestro pasado ancestral como con nuestras posibilidades futuras. Esta es
la purificación robada, que Spinoza habría reconocido no como un escándalo, sino como evidencia de la sabiduría inherente que opera a través de la historia humana. Para él, el hecho de que las tradiciones espirituales evolucionaran a través de procesos de préstamo e innovación no las haría menos sagradas, sino más naturales. Y si algo es natural en la filosofía de Spinoza, es divino por definición. Porque para él, Dios y la naturaleza eran una sola cosa, operando a través de las leyes que podemos observar y estudiar, en lugar de intervenciones sobrenaturales que suspenden esas leyes. Desde esta perspectiva espinosista, el desarrollo del bautismo cristiano, a partir de fuentes múltiples, no es evidencia de falsificación humana, sino de sabiduría divina, trabajando a través de procesos culturales naturales. Los paganos, judíos y cristianos que contribuyeron a la evolución de este ritual estaban todos participando en el proceso cósmico de crecimiento hacia formas más perfectas de experiencia espiritual. ¿Te resulta satisfactoria esta perspectiva? ¿O prefieres mantener separaciones más claras entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo humano y lo divino? Tu respuesta revelará mucho sobre tu cosmología fundamental y tus suposiciones básicas sobre cómo funciona la realidad. Para personas con temperamentos más místicos o filosóficos, la perspectiva espinosista puede ser liberadora. Permite mantener un sentido de lo sagrado sin tener que suscretebrirse a afirmaciones sobrenaturales que conflictan con el entendimiento científico moderno. Para personas con temperamentos más tradicionales, esta perspectiva puede parecer reduccionista o inadecuada para capturar la trascendencia real de la experiencia religiosa. Pueden preferir mantener que hay aspectos de la realidad que van más allá de lo que puede explicarse a través de procesos naturales. Ambas perspectivas tienen méritos y limitaciones. Lo importante es encontrar formas de entendimiento que funcionen para tu temperamento particular y tu situación de vida específica. Lo que no funciona es ignorar la evidencia histórica o pretender que las complejidades no existen. El bautismo cristiano tiene raíces profundas en tradiciones paganas, y esto es un hecho histórico que no desaparecerá sin importar cuánto prefiramos que fuera diferente. Pero, ¿qué hacemos con este hecho? ¿Cómo lo integramos en nuestro entendimiento de la religión, la espiritualidad y el significado? La respuesta depende completamente de ti. Puedes usarlo como evidencia de que todas las afirmaciones religiosas son sospechosas. Puedes usarlo como invitación a formas más sofisticadas de fe que no dependen de afirmaciones históricas problemáticas. Puedes usarlo como inspiración para desarrollar nuevas formas de espiritualidad que honren conscientemente múltiples tradiciones de sabiduría. Cualquier dirección que elijas, el conocimiento te da más opciones que la ignorancia. Te permite tomar decisiones más informadas sobre cómo quieres relacionarte con las tradiciones religiosas en tu propia vida. Y eso, al final, es lo que realmente importa. No importa tanto qué conclusiones específicas saques de esta información, sino que tengas acceso a ella para que puedas decidir por ti mismo qué significa y cómo quieres responder. Durante demasiado tiempo, información como esta ha estado confinada a círculos académicos especializados, mientras que las personas comunes han tenido que navegar decisiones espirituales importantes sin conocimiento completo de los hechos relevantes. Eso no es justo y no es sostenible en una era de acceso fácil a la información. Es por eso que contenido como este es tan importante. Democratiza el conocimiento y permite que las personas tomen decisiones más informadas sobre sus propias vidas espirituales. Si esta información ha sido valiosa para ti, compártela con alguien más que podría beneficiarse de ella. No necesariamente porque deban llegar a las mismas conclusiones que tú, sino porque merecen tener acceso a información completa para formar sus propias opiniones. ¿Conoces a alguien que esté luchando con preguntas sobre la religión, la espiritualidad o el significado de las tradiciones?
alguien que podría beneficiarse de entender cómo realmente se desarrollaron las prácticas que consideramos sagradas. Comparte este contenido con ellos. Puede ser exactamente lo que necesitan para encontrar paz en sus propias búsquedas espirituales. Y recuerda, independientemente de las conclusiones a las que llegues sobre el bautismo específicamente, participas en la tradición humana universal de búsqueda de significado, trascendencia y transformación. Esa búsqueda es sagrada independientemente de las formas particulares que tome en tu vida. Eres parte de una conversación que ha estado ocurriendo durante miles de años entre personas de todas las culturas que han buscado formas de experimentar lo sagrado, conectarse con algo más grande que ellos mismos y encontrar maneras de vivir con propósito y alegría. El bautismo cristiano, con todas sus raíces paganas complejas, es solo una expresión de esta búsqueda universal. Hay muchas otras, y probablemente habrá muchas más, desarrollándose en el futuro. Tu tarea no es encontrar la expresión correcta, sino encontrar las expresiones que funcionen para ti en tu situación particular de vida. Y para hacer eso, necesitas toda la información disponible, incluyendo la información que las instituciones tradicionales han preferido mantener en silencio. Ahora la tienes. ¿Qué vas a hacer con ella? La evidencia arqueológica que confirma el robo del bautismo. Los manuscritos que las iglesias no quieren que conozcas. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras viviendo en una mentira? Como si las verdades más fundamentales que te enseñaron desde la infancia fueran en realidad construcciones cuidadosamente diseñadas para mantenerte en la ignorancia. Lo que estás a punto de descubrir no solo va a cambiar tu perspectiva sobre el bautismo cristiano, sino sobre toda la estructura de conocimiento que sostiene las religiones occidentales. ¿Me dices desde qué país estás viendo esto ahora mismo? ¿Estás en Brasil tomando tu cafecillo de la tarde? ¿En México esperando que termine tu jornada laboral? ¿O tal vez en Chile viendo esto antes de dormir porque las preguntas no te dejan descansar? Compártelo en los comentarios porque me fascina saber cómo estas revelaciones resuenan en diferentes partes de nuestro continente. Y oye, si estás en tu celular ahora mismo, por favor dale a ese botón de me gusta. No es solo por vanidad, te lo juro. Es porque necesitamos que esta información llegue a la mayor cantidad de personas posible, y el algoritmo favorece los videos que tienen interacción temprana. Tu like puede ser la diferencia entre que miles de personas más descubran estas verdades o que se queden enterradas en el olvido digital. ¿Sabías que en los archivos del Vaticano, esos kilómetros de documentos que la Iglesia Católica mantiene bajo 7 llaves, existen pergaminos y manuscritos que demuestran inequívocamente que los primeros cristianos no solo conocían los orígenes paganos del bautismo, sino que los documentaron detalladamente?